Vamos a ver, hagamos un estudio de representación de una más. No sé si seguirá habiendo. He procurado que hubiese un poco de todo, cocientes de polinomios, la exponencial que hicimos, que tenía sus puntos difíciles, pero por eso precisamente teníamos que hacerla, para que tenga las espaldas cubiertas. Y ahora una logarítmica para en fin, tocar un poco todos los temas. Trazar la gráfica quiere decir hacer el estudio de la función. Tenemos que estudiar dominio, simetrías, asíntotas y todo lo que ya conocemos. Entonces, muy importante es que tú tengas una imagen clara de cuál es la función logaritmo a secas. La función logaritmo no existe para los negativos ni para el cero. Tiene ese aspecto. El eje Y me ha quedado un poco difuso. Ahora está mejor. Y igual al logaritmo neperiano de x tiene este aspecto. Entonces viene desde menos infinito. Para la x igual a 0 el límite es menos infinito. Límite. Pasa por el punto 1, 0 y luego continúa agachándose cada vez más, pero no llega a estabilizarse nunca, sigue subiendo. De todas formas es la función que crece más lentamente de todas. Pero sigue subiendo. Es decir, el límite más infinito es más infinito. Esto sigue subiendo y sigue alcanzando cualquier cota que nosotros le pudiésemos poner. Vale, entonces eso va a influir porque cuando el argumento del logaritmo se llama argumento a lo de dentro de la función, logaritmo de x, en ese caso el argumento es x, sea negativo, la función no existirá. En este caso es x al cuadrado menos 4. Cuando eso sea negativo me encontraré con logaritmo de un número negativo que no existe. Cuando esto valga 0 me encontraré con logaritmo de 0 que me da problemas. ¿Vale? Entonces hay que tener una imagen clara de la función básica, así como la función exponencial es su inversa, y hice también el comentario en la anterior, que es así, que por ejemplo sus imágenes son siempre positivas, es la inversa de esta. Viene así y es como si la viésemos en un espejo, la exponencial natural elevado a x. Pues esta es la exponencial, este es el logaritmo. Entonces, tener clara la gráfica de la función elemental viene bien para características que puedan surgirnos, problemas que puedan surgirnos a la hora de hacer el estudio. Muy bien, pues lo primero de todo es el dominio de la función, allí donde la función se pueda calcular. Entonces el dominio es, de hecho se puede escribir como conjunto, mira, es el conjunto de los valores reales, los x pertenecientes a R, tal que x al cuadrado menos 4 es mayor estrictamente que 0. Esa es la descripción del dominio. El conjunto de los valores x pertenecientes a los reales, el conjunto de números reales, tales que, para los cuales x al cuadrado menos 4 sea estrictamente positivo. Por lo que hemos visto, logaritmo de x solo sirve para los positivos, pues logaritmo de x al cuadrado menos 4 solo servirá cuando x al cuadrado menos 4 sea positivo. Y eso es lo que tenemos que resolver, que es una desigualdad. Entonces esa desigualdad se resuelve primero haciendo la igualdad. Primero hacemos x al cuadrado menos 4 igual a 0, aunque no está incluido, me da lo mismo, y luego resolveremos la desigualdad. X al cuadrado menos 4 igual a 0. X al cuadrado igual a 4. Sacamos raíces, tenemos que poner más menos raíz de 4, x es igual a más menos 2. Vale, esos dos valores, más 2 y menos 2, lo que hacen es anular x al cuadrado menos 4. Entonces esos seguro que no van a estar en el dominio. Pero me van a servir de barrera, de zonas, que unas estarán en el dominio y otras no. Entonces, por eso tenemos que encontrar primero los que resuelven la igualdad. Y ahora lo que hacemos es parcelar la recta real
en trozos por los puntos que hemos encontrado, los puntos que hacen que valga 0. Entonces nos encontramos con un primer trozo que es de menos infinito a menos 2, otro segundo trozo que es de menos 2 a 2, siempre abierto. Yo tengo la costumbre de poner abierto los corchetes hacia afuera, ya lo he dicho en otros vídeos. Si tú pones paréntesis, está igual de bien, vamos, está aceptado tanto una cosa como la otra, no tiene ningún problema. Entonces tenemos que ver cuándo, tenemos que estudiar el signo de la expresión x al cuadrado menos 4. Cuando x al cuadrado menos 4 es mayor que 0, menor que 0. Porque igual a 0 ya lo tenemos controlado. Igual a 0 es en menos 2 y en 2. Entonces se podría demostrar que en todo este trozo no va a cambiar de signo, en todo este trozo no va a cambiar de signo y en todo este trozo no va a cambiar de signo. Si aquí da positivo, dará positivo y le sustituya yo un 3, un 4 o un 5. Lo mismo pasará con la parte esta de los negativos o la zona intermedia entre menos 2 y 2. Dará el mismo resultado sin importar el número que le dé, el mismo signo, el mismo signo. Entonces lo que hacemos es tomar, por ejemplo, menos 3, que está en este primer trozo, menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4, 5, y da positivo, mayor que 0. Hay quien dice positivo, que pongo un más, también está bien, ningún problema. Entre menos 2 y 2 le damos 0, es un número muy cómodo, 0 al cuadrado 0, menos 4, da negativo. Y posterior a 2 le damos el 3, 3 al cuadrado 9, menos 4, 5. Fíjate cómo hay que evitar darle el menos 2 y el 2 da positivo. Porque con eso lo que ocurre es que se anula, da exactamente 0. Ya lo sabíamos, por eso los hemos buscado. ¿De acuerdo? Entonces, viendo que el dominio son todos los números reales que hacen que x al cuadrado menos 4 sea estrictamente positivo, pues estrictamente positivo es este trozo y este trozo. Entonces lo que tenemos es una unión de intervalos. De menos infinito a menos 2 abierto, junto con unión de 2 a más infinito. ¿Vale? Ese es el dominio. Es decir, la función actúa durante una zona, luego tiene un hueco en donde no existe, que es entre menos 2 y 2, y luego vuelve a aparecer de 2 a más infinito. Muy bien, pues vamos a ver las discontinuidades y las asíntotas. Entonces, ten en cuenta que cuando se anula el denominador, en el logaritmo de 0 tenemos asíntotas verticales. Y eso, ¿cómo lo traducimos en nuestro ejercicio? Pues en aquellos valores que hagan que esto se anule, que son estos mismos. Los he mantenido precisamente por eso, para el estudio de las asíntotas. Para el estudio de las asíntotas. Asíntotas. Verticales. Habrá asíntotas verticales allí donde el argumento del logaritmo, lo de dentro del logaritmo, valga 0. Eso lo tenemos estudiado ya, y es en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Se puede comprobar, tú puedes escribirte el límite cuando x tiende a 2 de la función logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4, 2 al cuadrado 4, menos 4, 0, eso es logaritmo neperiano de 0, que en notación de límites es menos infinito. Es esto, logaritmo neperiano de 0. Y lo mismo con el otro, límite cuando x tiende a menos 2 del logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4, que si le sustituimos el menos 2 tenemos exactamente la misma situación. Tenemos logaritmo neperiano de 0 que es menos infinito. Entonces la función en 2 y en menos 2 tendrá ahí unas asíntotas verticales. No hemos estudiado la simetría. Debería haber estudiado la simetría antes de lanzarme a las asíntotas. Pero bueno, asíntotas horizontales no va a tener. Y oblicuas tampoco. Asíntota horizontal.
el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4. Cuando x tiende a infinito, al cuadrado es infinito, menos 4 es infinito, es logaritmo neperiano de infinito, que eso ya he dicho que crece indefinidamente, se dispara. Entonces da infinito, no da un número concreto y no hay asíntota horizontal. El estudio de la asíntota oblicua es un poco más puñetero. Es un poco más puñetero y entraría dentro de lo que nos encontramos con la función exponencial anterior. Si miras el ejercicio 108, aquello era puñetero. Entonces no hay, puedes saltarte ese paso si quieres, porque precisa límites por L'Hopital. Precisa límites por L'Hopital que seguramente no habrás visto. Obligaría la asíntota oblicua. La asíntota oblicua obliga a hacer para la pendiente el límite del logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4 partido por x. Y ese es el límite en el infinito. Entonces, este límite no da un número concreto, ¿vale? No da un número concreto, da infinito, y entonces no existe asíntota oblicua. Lo que pasa es que para resolver este límite necesitas la regla de L'Hopital. No me voy a meter en ello, ¿vale? Porque estoy siempre con la duda de si te la explicarán, no te la explicarán. Si te la han explicado lo puedes intentar hacer tú, pero no estoy seguro de si entra dentro del temario. Hay un capítulo que yo tengo grabado de aplicaciones de las derivadas donde aparecen límites por L'Hopital. Lo que pasa es que esto tú lo verás antes que ese capítulo, con lo cual de poca ayuda te servirá. Pero bueno, nos quedamos con las dos asíntotas verticales y voy a estudiar la simetría ya que no la he estudiado antes. Porque encima en este caso sí que hay simetría, entonces hay que estudiarla. Me escribo aquí asíntota vertical. En x igual a menos 2 y en x igual a 2. Y ahora vamos a hacer lo de la simetría. Vamos a hacer lo de la simetría, que va a ser buscar si hay simetría par o impar. Entonces vamos a calcular f de x, es lo que ya tenemos. F de x es la función, logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4. F de menos x, si sustituimos x por menos x, es logaritmo neperiano de menos x al cuadrado menos 4. Y menos x al cuadrado es x al cuadrado. Por tanto es logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 4. Y coinciden. Entonces, f de x ha resultado ser igual a f de menos x. Hay simetría par. O la función es simétrica par. El eje y sirve como un espejo, ¿vale? Y todo lo que ocurra a un lado ocurrirá al otro lado invertido. Hay simetría par. Muy bien, pues vamos con la información de las derivadas. En donde... Un segundito. Un segundo, quiero hacer una comprobación. Nada, estaba rondando la cabeza. Información de las derivadas. Adelante. Primera derivada. f' de x.
Bueno, pues eso es un cociente, es 1 partido x al cuadrado menos 4 por derivada de lo de dentro, que es 2x, que sube el numerador. Y se queda en 2x partido x al cuadrado menos 4. Esa es la primera derivada. Lo que vamos a hacer va a ser igualar a 0. Igualar a 0 una fracción, ya lo hemos hecho varias veces, es igualar a 0 simplemente el numerador. Entonces, primera derivada igual a 0 equivale a 2x igual a 0. 2 por x, ¿de acuerdo? Igual a 0. Podríamos haber hecho un primer paso en el que toda la fracción quedaría igual a 0, tal cual está escrito aquí. F' de x es todo esto. Pero lo abrevio un poco y consiste en igualar a 0 el numerador. Cuando el numerador de una fracción es 0, todo vale 0. Entonces, x es igual a 0. ¿Y qué ocurre? Es 0 partido por 2, es 0, pero 0 no pertenece al dominio. El dominio es desde menos infinito hasta menos 2, hay un salto donde la función no existe y luego es de 2 a más infinito. 0 está justo en el medio. No pertenece al dominio. Entonces no puede ser ni máximo, ni mínimo, ni nada. Al no pertenecer al dominio no le podemos aplicar ninguna regla que se pudiese aplicar a números concretos. Es decir, en condiciones normales, los que anulan la primera derivada son candidatos a máximos y mínimos y luego hay que comprobar lo que son. Pero si me da un punto que no está en el dominio, nada, descartado. Por eso el dominio es lo primero que hay que hallar para poder, para poder descartar así ya puntos en donde la función directamente no existe. Entonces, si no existe, no puede ser nada, ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión, ni nada. Entonces, vamos a hacer la tabla de la monotonía teniendo en cuenta los intervalos. Monotonía es crecimiento y decrecimiento. Teniendo en cuenta los intervalos del dominio. No hemos encontrado ningún máximo mínimo porque este no pertenece al dominio. Entonces tenemos la recta real en 2 trozos separados, de menos infinito a menos 2, y luego voy a hacerlo así con una doble línea de 2 a más infinito, queriendo decir que hay una zona entera donde la función no existe. Y esto lo hacemos con el signo de la primera derivada, signo de f' de x. Con el signo de la primera derivada, que la tenemos aquí, entonces el denominador, bueno, no quiero decir nada. A ver lo que nos encontramos. Menos 3. Denominador menos 3 al cuadrado, 9. Menos 4, 5. Positivo. Numerador 2 por menos 3, negativo. Negativo partido positivo es negativo. Eso significa que la función es decreciente. Si ahora le sustituimos el 3, por ejemplo, el denominador va a dar lo mismo, 3 al cuadrado 9, menos 4, 5, 2 por 3, 6, es positivo partido positivo, positivo. La función es creciente, no lo he escrito, decreciente en un caso y creciente en el otro. Tenía que pasar. Hombre, yo no podía anticipar si era decreciente o creciente antes de haberlo sacado, pero una vez hemos sacado este trozo, debido a la simetría par, si es decreciente en el primer trozo, será creciente en el segundo trozo, por aquello de como si fuese un espejo, ¿vale? La simetría se tiene que mantener. Muy bien, pues ya tenemos esto hecho. ¿Cómo vamos? Pausa y seguimos en un momento.